Hoy hemos venido hasta el Club Natació Sabadell para charlar con Paula Leitón, jugadora de waterpolo profesional que tras quedarse a las puertas del oro en los Juegos Olímpicos de Tokio consiguió la medalla de oro con la selección española. Debutó en el waterpolo profesional a los 12 años y desde entonces no ha parado de marcar goles dentro del agua. Tras el oro de 2024, fue víctima de una campaña de odio en redes sociales que ha usado para dar una lección a todo el mundo. ¿En qué momento dices, venga, waterpolo? Pues empiezo súper pequeño en el mundo del agua, que empiezo con 2 a hacer cursillos, ¿no? Lo típico que tu madre te apunta a hacer algún deporte, que es aprender a nadar, ¿no? A no tenerle miedo al agua. Y a partir de ahí empecé a competir pues, en natación, pero no llegué bajo nivel. Eso de que empiezas ya que haces natación como deporte después de clase. Y me acuerdo que el que fue mi entrenador durante muchos años en Tarrasa daban carta de captación, ¿no? Que se llama cuando creen que puedes tener, pues, despuntar, ¿no? en el deporte, pues me dieron una carta que era para probar, para hacer waterpolo y ver si me gustaba, si quería cambiar, si no. Esto fue con 6 más o menos, que yo era pues pre-benjamín, sería. Y me dieron esa carta y yo al principio era súper reacia a hacer waterpolo porque yo decía, a mí ese deporte no me gusta, ¿qué hago yo ahí? A mí me gusta la natación. Sí que es verdad que para el tema de competitivo y demás, así un poco individual, me costaba. Entonces, el grupo de amigas que tenía en ese momento, que a día de hoy lo sigo conservando, dijimos, vamos a probar. ¿Con todas? Y a partir de ahí, sí. Fue un cambio de casi 7 niñas a la vez y probamos todas a la vez y desde ese momento pues no me he ido de una piscina. ¿Y qué tenía el waterpolo? O sea, ¿por qué decides quedarte? Yo creo que tenía todo lo que me gustaba, que era el mundo del agua y aparte una pelota. O sea, yo creo que era lo que faltaba, ¿no? Y también con el tiempo, sobre todo, el tema de competir en equipo, de tener compañeros, ¿no? Al final la natación es un deporte súper individual en el sentido de entrenamiento, ¿no? Compites contra ti en un carril a tus tiempos, ¿no? Y al final el waterpolo, pues estás entre que estás hablando con la compañera, que ahora mucho pase, lanzamiento, lo encuentro como mucho más dinámico y en mi caso me gusta muchísimo más. Ahora hablaremos del tema de entrenamientos, que es un tema que realmente me interesa por lo que estamos hablando justo antes de empezar. Pero antes quiero tocar el tema de que a la edad de que una niña o niño es alevín infantil, tú debutaste con el primer equipo. 12 Sí, años. Eso fue 2012, temporada 2012-2013, que me hicieron pues, el primer año de ficha absoluta en Tarrasa. Fue cuando jugué mi primera Copa de la Reina, que quedamos plata, o sea, imagínate. Y claro, para mí era la diferencia que me llevaba con mis compañeras de edad era una barbaridad. Y yo creo que si no fui de las primeras así jóvenes que jugaban en absoluto, fui de las poquitas o de las primeras. Mola porque dices jóvenes, cuando ni jóvenes, o sea, Sí, una sí. niña. La gente ahora flipando con la Sí. min, que hacíamos broma ahora, pero, o sea, lo tuyo es que no me atrevo ni a llamarle precocidad. O sea, es una cosa Sí. increíble. Sí, sí. ¿Eras consciente? O sea, ¿te acuerdas en ese momento de decir, tengo 12 años, una niña, yo qué sé, mis compañeras están en el cole, yo también, seguramente, tú también? No sé, ¿lo valorabas como ahora lo puedes valorar? ¿O simplemente decías, yo fluyo, me gusta este deporte, sigo jugando con amigas? Yo me acuerdo que en aquel momento era como aprovechar, ¿no? Los momentos que me ofrecía al final entrar en un absoluto, aunque yo creo que me llegué a mojar 2 minutos totales en toda una temporada, pero era el hecho de tener ficha, ¿no? De que ya contaran conmigo para estar en un primer equipo y después el poder viajar con ellas en División de Honor. O sea, en el caso del Sabadell, aquí estaban las que fueron campeonas del mundo del 2013, venían de los Juegos del 2012 de Londres, entonces me daba oportunidades, ¿no? De tanto estar cerquita de las referentes que tenía a nivel de selección, como poder compartir vestuario con un equipo absoluto y vivir esa experiencia. ¿Cómo fue la acogida de estas chicas con las que compartías vestuario? Claro, una diferencia ya, como has dicho antes, bestial. O sea, ¿cómo te trataban? Yo recuerdo, a mí me acogieron siempre como, bueno, la niña pequeña, ¿no? Siempre me he llevado muchísima edad de diferencia, tanto a nivel de club cuando entré por primera vez como cuando entré con la selección con 15. Al final mis compañeras, que actualmente son del 90, me llevo 10 años con ellas. O sea, es que al final había mucho abismo, ¿no? de edad, pero yo me acuerdo de que me acogieran con los brazos abiertos, de me enseñaron un montón. Yo también tenía muchas ganas de aprender, ¿no? Yo me acuerdo de la mentalidad de decir, tienes que aprovechar cada instante, cada momento con ellas porque puedes aprender ya no solo a nivel de waterpolo, sino de la vida, ¿no? O sea, con 15 años tienes todo por delante por aprender. Y
Días. No, iba a decir, ¿y sin presión? ¿Sin miedos? Sin miedos. Yo me acuerdo que era sin presión porque al final es lo que te digo, que jugaba 2 minutos, pues era intentar dar lo máximo que pudieras en esos 2 minutos, pero tú sabías que estabas para ayudar, para apoyar, para acompañar en todo lo que pudieras, pero realmente yo no tenía ese peso en el equipo, no tenía o sea, no tenía veteranía, era nueva y al final el peso del equipo lo llevaban ellas, ¿no? Yo solo tenía que acompañar y realmente pasármelo bien. Joder. Y yo te quería preguntar antes de, ostras, ¿y tus padres o tu familia? No sé, yo me imagino a mi padre que le dice, no, tu hijo con 12 años, primer equipo, ostras, cuidado porque, bueno, es de plomo, ¿no? Como se diría, hay que Sí. vigilar, es una niña todavía. Bueno, yo he tenido suerte de que me han acompañado. Al final, cuando eres tan peque, no solo juegas con el absoluto, también juegas con categorías. Entonces, yo los fines de semana tal vez tenía 3 partidos. Entonces, a mí mis padres me han tenido que acompañar, ya no solo en la decisión que tomara, sino a los partidos, en llevarme, traerme, porque no tenía coche, ¿no? Entonces, siempre han estado. Y sí que es verdad que era como Paula, mientras que tú decidas que quieres estar y lo lleves bien, para adelante. En el momento en que te supera la situación, no puedas o veas que no es el momento, nosotros te apoyaremos y bueno, todo a su debido tiempo, pero siempre han estado ahí y al final también me lo han hecho muy fácil. ¿Ha habido algún momento de estos que digas, no sé si debería estar aquí, no sé si quiero estar aquí? No, yo no he tenido esa sensación y encima es que para mí ha sido como disfrutar tanto de los momentos que me han ido dando que al final con 15 años puedes con todo. ¿Qué tienes? ¿4 partidos el fin de semana? Pues 4 partidos y ya da, o sea, No existen lesiones. Claro, era por inercia, ¿no? Al final te gusta, estás con tus compañeras, cada partido es diferente, cada liga es diferente, entonces lo recuerdo bueno, sí que es verdad que no tenía ni un ratito los fines de semana, pero de aprovecharlo mucho. Claro, pero ahora decías esto de 4 partidos, voy a lo que decía antes de los entrenamientos, el nivel de exigencia que llevas teniendo contigo mismo a nivel mental, a nivel del cuerpo, digo, hablo de entrenamientos y competición, es muy alto durante muchos años. Si nos puedes explicar un poco cómo es esta preparación, cómo son estos entrenamientos. Sí, bueno, al final ahora en el waterpolo, cuando entras en un nivel profesional, que tienes un contrato y ya te dedicas pues como si fuera un trabajo, nosotros de normal se entrena de lunes a viernes por la mañana y por la tarde y normalmente nuestra tarde libre es el miércoles. Entonces nosotros hacemos doble sesión siempre y después los sábados jugamos. ¿Qué pasa? Que cuando entra el factor Champions se pasa a jugar los sábados y entre semana se pasan los partidos de liga. Entonces empiezas a jugar entre semana y fines de semana, así hasta que ahora hemos acabado la Champions, que ahora solo nos quedan 2 partidos, que ahora jugamos el fin de semana y ya está. Pero realmente es como un trabajo, porque tú es jornada partida, pero es entrenar por la mañana, descansar, comer, universidad o lo que tengas que hacer y después por la tarde volver. Porque tú te dedicas ahora exclusivamente al waterpolo. Mientras que estudio y me saco la carrera, pero sí me dedico al waterpolo porque al final puedo dedicarme, tengo la suerte de poder tener un contrato que me permite poder seguir estudiando y llevar pues esa dualidad, ¿no? Pero sí me dedico, yo diría que tengo la suerte de dedicarme al waterpolo. ¿Qué estudias, por cierto? Estudio educación primaria. Sí que es verdad que no tengo la suerte de poder ir presencialmente, me estoy perdiendo lo que es la vida universitaria, no la experiencia universitaria, pero lo hago online y al final es lo más fácil y lo que me pone más cómodo para poder llevar la dualidad, porque es que si no sería imposible. ¿No? Claro. Sí, Totalmente. ¿Y en qué momento te das cuenta eso de decir, voy a vivir de ello? Con 12 años, yo creo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero no creo que ya estés pensando en voy a vivir de eso. Simplemente disfrutas y ya está. ¿En qué momento dices, oye, voy a entrenar duro, voy a meterle caña a esto porque realmente fue en 2015 cuando a mí me ficha el Sabadell por primera vez y me hace mi primer contrato laboral. Entonces, con 15 sí que es verdad que mis padres ya me empiezan a decir pues, que esto ya va un poco más en serio, que ya pasa de ser el deporte que haces de extraescolar, por decirlo así, como que lo haces para divertirte, a ser algo más serio, ¿no? Ya tienes que... Ya entra el tema un poco profesional, ¿no? Te vas a dedicar al waterpolo y tienes tu primer contrato para ello. Sí, exacto. Pero o sea, un trabajo con 15 años. Un trabajo, sí. Pero sí que es verdad que al final son contratos que te permiten, yo siempre lo digo, tenemos la suerte y la desgracia a la vez que no es un deporte que con lo que cobras cuando te retires vas a vivir de ello. Imposible. Esto te lo vamos a preguntar también. Más tarde hablaremos de ello, pero sí.
es imposible, pero bueno, te da para poder, pues yo digo, ¿no? Para mantener mi coche, poder vivir sola, que también es un lujo que a día de hoy cuesta, poder tener mi universidad, que al final, pues bueno, son gastos que me permite poderlos llevar y al final hacer también lo que me gusta, que es el waterpolo. Es curioso que ya estés pensando, entiéndeme, pero en la retirada, ¿no? De decir, ostras, cuando acabe, ¿qué voy a hacer? Me gusta porque has dicho que ya estás estudiando, que encima lo puedes compaginar, o sea, que hay gente que dice, no, yo es que en la universidad no tengo tiempo. Mira, aquí hay un ejemplo de que tiempo se saca de donde sea. Yo creo que al final, ¿quién conoce mejor el deporte que hace que los que lo practicamos, ¿no? Somos conscientes. Sí que es verdad que somos afortunadas, sobre todo en la Liga Española, porque muchos equipos podemos cobrar y podemos tener pues esa facilidad, ¿no? Para poder compaginar estudios, pero no es la normalidad. Entonces, yo soy muy consciente desde muy pequeña que cuando a mí se me acabe el deporte, ya sea por decisión propia o por una lesión, porque también entra en un deportista, yo tengo que tener una salida laboral, porque si no, ¿qué hago? Imagínate que con 30 me rompo un hombro, ¿dónde voy? ¿Qué hago si no tengo estudios? Al final, y me he dedicado únicamente a entrenar, ¿no? Al final, yo creo que es algo que también viene de la familia, ¿no? Que desde muy pequeña ha sido es súper importante estudiar, el tener una salida, porque no sabes qué te puede pasar en la vida. O sea, pueden dar 1000 vueltas, ¿no? Y al final también mis compañeras, sobre todo las más veteranas, desde que entré, todas han... O sea, yo he visto no solo mis referentes dentro del agua, sino fuera, en el sentido de todas han estudiado, todas tienen su carrera, ahora algunas han hecho empresarias, pero al final todas tienen un más a más al waterpolo. Sí, todas preparadas por lo que... Todas. Bueno, hay que ser realista, supongo, decir esto no es como el fútbol. Exacto. Que sí que si llegas a la élite... Claro, no tienes unos contratos que tú digas cuando acabe puedo vivir unos años hasta que encuentro alguna cosa o puedo incluso retirarme y vivir de por vida de lo que he generado. No, el waterpolo no es así. Yo creo que podemos empezar a tocar tema Juegos Olímpicos. Al final, para que la gente también se sitúe, fuiste campeona en los pasados Juegos Olímpicos de París en 2024, medalla de oro. Cuando ya habíais ganado la medalla de plata en Tokio en 2020, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia en París. Pues yo la recuerdo, o sea, al final piensa que para un deportista, cuando vas a unos juegos, ¿no? Es como lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de poder ir en 2016, que quedamos quintas, o sea, no hicimos podium, pero conseguimos el diploma olímpico. 2016, perdón, 16 años, sí. Vamos a poner en contexto. Lo tenemos fácil porque es del 2000, los cálculos salen 16 fáciles. años, después tuve la suerte de volver a repetir en el 2021, que fue Tokio, hicimos la plata, que nos quedamos en las puertas, ¿no? Y después vino París. Aparte de tener la suerte de conseguir mi sueño y llevarme el oro, también fue la suerte de tenerlo al lado de casa, porque eso muchas veces no pasa, ¿no? El que pudiera venir la familia, amigos y el poder vivir ese momento de la final y ese momento tan único con la gente que realmente está detrás de ti durante los años que preparas unos juegos, que son 4. O sea, si te tuvieras que quedar con solo un momento, ¿con cuál te quedas? Yo me quedaría con el momento en que subo al podio, miro a mis compañeras y delante tengo a mis padres, tengo a mi hermano, tengo a mis amigas y están todos llorando y realmente estamos nosotras celebrando, levantando las manos, diciendo esto es nuestro y lo hemos compartido con 18.000 personas que había en la Defensa Arena. Eso en waterpolo es impensable. Aquí un sábado pueden haber 15 personas viendo un partido de waterpolo. Sí, claro. ¿Partíais como favoritas? O sea, la expectativa que había en el grupo era de tenemos que ganar, se supone que tenemos que ganar. Todo el mundo tenía en nosotras el foco, ¿no? Éramos, como decían, la esperanza, ¿no? De ese oro que tocaba. Pero sí que es verdad que yo creo que era el momento, pero el momento del equipo, ¿no? Estábamos, yo siempre lo digo, ¿no? Las 13 en el momento, en el lugar donde teníamos que estar. Entonces, por eso fue nuestro. Pero sí que es verdad que al final hay presión, hay esperanza de ya no solo la que tú quieres conseguir, porque al final
es a lo máximo que quieres llegar, sino todo lo que tienes detrás, ¿no? Medios, lo que espera la gente. Al final se esperaba, ¿no? Por resultados, pero sí que es verdad que Estados Unidos seguía siendo la favorita. Nos había ganado hacía 12 años que eran invictas. ¿Y cuál dirías que es la clave para que consiguierais el oro? Yo creo que pasamos de ser un equipo a una familia. Creo que durante estos últimos años que han habido cambios en el equipo, ¿no? Han habido transiciones. Yo creo que hemos hecho un puzzle perfecto en el que al final hemos compartido momentos muy duros, momentos muy sacrificados, que yo creo que al final han hecho y han ayudado a que consigamos eso. O sea, ya no tanto lo que hemos practicado dentro del agua, ¿no? Para mejorar y poder batir al rival, sino también todo el trabajo que hemos hecho fuera. Porque esto que dices, Paula, ¿cómo lo sientes luego dentro del agua? ¿Esta familia en qué cambia la relación con las compañeras dentro del agua en momentos difíciles? Las conexiones, o sea, el que te miran y ya sabes lo que quiero, ¿no? Dónde quiero el balón, de entrar a un entreno y sin que mi compañera diga una palabra yo sé que tiene un buen día o tiene un mal día. Empiezas a conectar de otra manera, ¿no? No solo por las palabras, sino ya es que empezamos a ser una, no todas, en la que incluso a veces se nos sincroniza la regla. O sea, es que es muy fuerte. ¿Sí, no? Pasamos tantísimas horas que al final acabamos siendo un grupo mayoritario del equipo que estamos sincronizados, que dices, es que es muy fuerte. O sea, el cuerpo es súper sabio. Dios. No, esto Sí, increíble. sí. Ahora me ha dejado loco esto, ¿eh? Ahora me ha dejado muy loco. No, yo te quería preguntar también, hablabas de estas expectativas que había, ¿no? Puestas en la selección. Claro, os plantáis en la final. El día antes de la final me interesa. ¿Cómo es esa noche previa? ¿Qué se comenta en el hotel? Imagino que estáis concentradas. En la cena de antes, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vives tú? Nervios, pero tranquilidad a la vez, ¿no? Tranquilidad de decir, ya estamos, es el último paso. Después de 4 años ya estamos en el momento que estábamos esperando y al final ya ahora con todo lo que tenemos no era cambiar, sino era seguir en el camino y en la línea que habíamos cogido, ¿no? Estábamos bien jugando, teníamos confianza y yo creo que era decir, todas teníamos claro el mismo objetivo y dónde queríamos estar el día siguiente, ¿no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, esa noche, cuando estás en la cama, al final pasan las horas muy lentas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me acuerdo de vivir el partido de la final en mi cabeza 15 veces. O sea, habían diferentes resultados, diferentes maneras de acabar, pero que me acuerdo que me levanté y dijo, es que ya lo que vaya a pasar, yo creo que ya lo he vivido, ¿no? Iba preparada a el resultado o lo que vaya a pasar. Yo este partido yo anoche lo pude vivir. Claro, alguna de las opciones era de las que soñé. Y Alguna de no todas. pensaste en... Claro, veníais de conseguir plata en la anterior, que es, te quedas o sea, estás en la misma situación hace 4 años, que es cada 4 años. Lo hicimos. ¿Quién nos dice que ahora sí que va a ser nuestro? ¿Aparecen los fantasmas? ¿No aparecen? ¿Cómo se gestiona eso? Sí, no, porque al final el equipo era diferente, ¿no? No éramos Vale. el mismo equipo que de Tokio. Entonces, muchas eso no lo habían vivido. Y al final tú te tienes que olvidar un poco de lo que ha pasado. También el rival era diferente. No nos cruzábamos con Estados Unidos, ¿no? Nos cruzábamos con Australia, que era un rival que hacía muchísimos años, aparte, que no llegaba a unas finales de unos juegos. Y aparte que no nos habíamos cruzado con ellas. Y era como, es que es un partido totalmente nuevo. O sea, lo que puede pasar hoy va a ser totalmente diferente a todas las finales, tanto de mundiales como de europeos, como de olimpiadas pasadas, porque el rival, el equipo que estamos en el agua, es totalmente diferente. ¿Te acuerdas en qué piensas cuando pita el árbitro? Yo me acuerdo de un silencio absoluto, imagínate, ¿no? Silencio, ¿eh? Sí, yo creo que, o sea, yo tengo un momento, ¿no? En el que antes de, sobre todo de saltar al agua, donde estamos en la presentación, ¿no? El tema de las respiraciones, ¿no? En el que es como para calmar un poco las pulsaciones porque te van a 1000. O sea, al final los nervios, toda la gente, el ruido, el himno, tus compañeras, entonces es el momento ese de que bajas y es como que piensas en blanco, ¿no? No hay nada más, el calmar tu cuerpo, ¿no? Y al final es como si no hubiera ruido y en el momento en que como que abres los ojos es cuando te viene todo otra vez, ¿no? Que dices, vale, sigo aquí. Claro, es que cuidado, Bueno. cuidado ahí. Y cuando estás ya en el podio, suena el himno, lo habéis conseguido, piensas en la familia, piensas en todo, se acaba, ahí, o sea, siguiente día te levantas y ¿ahora qué? ¿No? Porque has dicho, eso es lo máximo que puede esperar un deportista. Claro, hay un poco de vacío, ¿no? No es vacío porque
como esa noche ha sido como un pico tan alto, lo que te queda es disfrutarlo. Esa resaca sea, emocional, ¿no? Ahora te viene el disfrutar de esa medalla, ¿no? Ahora ya he acabado pues todos los entrenamientos, todo el sacrificio, todo lo que has dejado y ahora realmente vas a poder disfrutar de ese oro, pues a lo mejor creo que fueron 2 semanas y media que tuvimos de vacaciones, pues era el compartirlo con la gente que te preguntaba, con la familia, con los amigos, ¿no? El contar la experiencia y que hacer un poco partícipe, ¿no? A la gente de aquello que para mí fue tan bonito que había vivido. Esta fue como la cara buena de los Juegos Olímpicos y luego, por desgracia, en tu caso creo tuviste una cara un poco más amarga, que es todo el hate, que se dice ahora, ¿no? Todo el hate que te cayó en redes sociales y tal. ¿Esto cómo lo viviste a la vez que estabas viviendo, joder, el momento más feliz de tu vida prácticamente? Pues la verdad que fue un momento un poco extraño, ¿no? Porque estábamos en París esperando para coger el vuelo y me escribieron por WhatsApp, me acuerdo, yo en ese momento tenía muchísimos mensajes, pero me escribieron para entrar en directo en un programa, ¿no? Y claro, al final con la euforia era pues, para celebrar el oro, ¿no? En directo y dije, sí, tanto, pero lo único que estoy subiendo al avión, bueno, no hay ningún problema. Me pongo los cascos, estoy esperando y de repente fue cuando entro en directo y sale el titular de ataques contra Paula Leitón. Claro, yo estaba con los cascos y mi cara fue de... Tú flipando, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, nadie me ha dicho ¿tú no nada. no te habías entrado en nada? Yo no había entrado en las redes sociales. Durante esos 2 días, pues lo típico, ¿no? A la familia, 4 WhatsApps, pero Instagram y Twitter era fotos y la gente felicitando. Al final es el boom, ¿no? Y claro, yo entro en directo y mi cara fue de... ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Claro, y era como, pero ¿qué opinas? Y yo, bueno, es que me acabo de enterar, ¿no? Yo con la naturaleza. Aún no me he generado una opinión. Es que no sé qué está pasando, ¿no? Y fue el momento de, al final, la conclusión que saqué fue, tengo la espalda muy grande para que me resbalen los comentarios, pero porque para mí lo importante en ese momento eran mis compañeras, el oro y disfrutarlo con ellas. O sea, todo lo demás era como, o sea, en ese momento digo, qué mente más fría tuviste y que lo pensaste súper rápido de fuera no es lo importante, vamos a otra cosa, ¿no? Y con el tiempo también doy gracias, ¿no? De no haberle dado pues la importancia que querían que tuviera, porque al final yo esas 3 semanas sí que es verdad que tuve un bombardeo de mensajes. Sí que es verdad que mensajes muy positivos y de mucha gente que estaba detrás mío, ¿no? Apoyando, diciendo, oye, estamos contigo y demás, pero también me permitió, de la manera que pensaba, en poder disfrutar de mis vacaciones, porque después de unos juegos que llevas 3 meses entrenando 9 horas al día, realmente lo que quieres es descansar y disfrutar. Sí, sí. Bueno, yo simplemente añadiría que no son simplemente 3 meses o lo que sea, sino que es toda una vida preparándote para el momento más feliz de tu vida y que ahora, por simplemente querer meterse con quien sea, ¿sabes? Que yo creo que de alguna forma es como hasta inconsciente, que no piensan en ti, no piensan quién hace el comentario, quién sea, pero que es como, ostras, le estás jodiendo o le estás pudiendo joder, por suerte, tú tuviste esa frialdad, como dices. Pero a otra persona tal vez no. Claro, Sí, ahí va, en el sentido de que es muy posible que a otra gente, y hoy lo hablábamos con Bruno también antes de venir aquí, de que esto del deporte como que está como muy predefinido, es el típico cuerpo, ¿no? Como de culturista, de tal, de no sé qué, y hay tantísimos deportes, es como, también hablábamos, por ejemplo, ¿de cuál era? Hemos dicho, ostras... del sumo, que decíamos, es irreal que tú a un luchador de sumo le exijas estar delgado, estar muy fuerte, estar no sé qué, porque cada uno va a tener lo que sea. Pero si al final la suerte que tenemos es que cada persona puede encontrar su lugar en un deporte está, diferente. ahí está. O sea, al final tenemos tantísimos... O sea, el abanico de deportes es tan grande, igual que el abanico de cuerpos, ¿no? O sea, yo creo que cada uno puede encontrar en lo que es bueno en un deporte diferente y al final eso es increíble. No, o sea, no, total. es una suerte que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces es fácil, ¿no? El comentar o el dar una opinión detrás de una pantalla o detrás de un móvil cuando realmente no sabes ni el trabajo que conlleva, ni el tiempo, ni muchísimas cosas. Bueno, Paula, y en este país que se valora tanto el éxito, que siempre se pone encima éxito, fracaso, y encima habíais ganado. O sea, es que a mí es que no sé, Bueno, no me me quiero entra en la imaginar cabeza. si hubiéramos perdido, la verdad. claro, Pero, obviamente. o sea, si ganando, que yo muchas veces digo, a veces no comentamos a lo mejor cómo está hecho el trabajo, ¿no? O sea, a mí no se me juzga por cómo he jugado, Claro, sino se me juzga físicamente.
que realmente es ir a lo fácil, ¿no? Si realmente he de ser juzgada, que no debería de ser porque no es gente que entienda del waterpolo, que sea por lo que me he dado en el agua o por cómo he trabajado o si he estado a la altura de lo que ellos consideren, pero no realmente de lo que es mi forma física. Sí, sí. Hostia, pero tener esa mentalidad también, con ahora 25, cuando pasó, fue el año pasado, 24, ¿no? Ostras, también para mí dice mucho de un entorno muy sano, de estar incluso compañeras, supongo que también estuvieron contigo, ostras, no sé. Sí, sí. Y nosotros también queríamos tocar bastante el tema de que esto pasa en la élite, pero nosotros sabemos y estamos seguros que esto en los colegios Todo el mundo lo sabe que todo el mundo lo sabe. que Todos si hemos, pasa en la élite, todos no hemos va sido a pasar. niños. Sí, Todos sí. hemos sido niños. Deporte básico, el fútbol, la niña ballet. Y que, ostras, que siempre hay el típico de, pues que a lo mejor pues no se le da tan bien el fútbol y no sé qué. Y es como que está deprimido porque no se le da bien el fútbol, ¿no? Y O esto se pasa. meten con él porque O no se se le da meten bien. con él porque no Sí. se le da bien el fútbol. Bueno, yo creo que está a la orden del día, o sea, sigue a la orden del Por eso, día. por eso. Totalmente. Entonces, yo creo que desde que partimos, que seguimos poniendo esto es para niños y esto es para niñas, ya ahí ya empezamos mal. Pero realmente yo creo que muchas veces no es el hacer sentir válido a una persona, ¿no? O sea, al final un niño no tiene que ser bueno, sino simplemente tiene que divertirse, tiene que pasárselo bien. Entonces, yo creo que la manera de encarar el deporte cuando eres pequeño debe de ser muy diferente a cuando realmente pasas a, bueno, a dedicarte o que tu vida sea tu trabajo, pues el deporte, ¿no? O sea, creo que es diferente. O sea, el deporte se tiene que enseñar en un entorno sano, en el que te enseña valores, ¿no? En el que tienes que, pues, aprender, te enseña muchísimo, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, entonces, si ese niño es bueno o esa niña es buena, pues ya, bueno, ya cogerá el camino de dedicarse al deporte y más disciplinado, ¿no? Sí. Pero al final yo creo que es importante también el que cada niño encuentre, a lo mejor no es bueno en fútbol, pero tal vez es bueno en baloncesto o es bueno en Exacto. tenis. Bueno, es el ir probando deportes y hasta que encuentras dónde están tu calidad, ¿no? Dónde Sí, sí, eres sí, sí. bueno y No, dónde te justamente sientes cómodo. yo iba a decir eso, que la gente no bueno, decimos niños, pero pasa también en todas las edades, ¿eh? Que no te obceques en una cosa de, ostras, es que a mí me gustaría que se me diera bien el fútbol. Bueno, no te obceques, prueba otras cosas. O sea, no te cierres Bueno, pero al puertas. final, o sea, cuando hablamos de fútbol ya es lo que ven en la tele, ¿no? O sea, Sí, ya no hablamos casi de fútbol, casi. Claro, entonces no es tanto como quiero ser bueno jugando al fútbol, sino yo quiero Ser estar como en la él. situación en la que están ellos, ¿no? Pues entra el tema de los coches, de la ropa, el mediático, ¿no? Todo eso que al final se olvida un poco más lo que es el deporte y realmente a lo mejor sí que es bueno jugando a fútbol, pero a lo mejor como las expectativas son tan altas, No disfruta de ello y Exacto. en consecuencia ya se va a quemar, empiezan malos. Exacto. Claro. Yo lo que iba a decir es, ostras, tratemos de, como decías tú, Paula, probar los máximos deportes, porque lo que está claro es que el problema no es el deporte, sino la solución. Yo lo que me refiero es que es una pena que porque no se te dé bien algo, no todo lo bien que tú te gustaría, cierres de golpe esta relación con el deporte, cuando seguramente hay muchos otros deportes que todavía no sabes ni que existen prácticamente, en los que te sentirías a gusto, te sentirías cómodo, serías bueno incluso, claro. que al final no nos engañemos, cuando uno es bueno en algo, aún disfruta más. Y tanto, o sea, ya entra o sea, cuando tú ves que es algo que se te da bien, que te sientes cómodo, ya entra el disfrute, o sea, al final encuentras que estás en un entorno de comodidad en el que, bueno, empiezas a destacar, pero claro, yo creo que hasta que no empiezas a probar varios deportes, yo creo que mi situación es extraña en el sentido de que siempre he estado en el mundo del agua, pero muchas compañeras mías han estado haciendo otros deportes hasta que encontraron el waterpolo, o sea que al final es lo normal, ¿no? Y ahora con los extraescolares en el cole, que puedes hacer multisports, ¿no? Que De tocas todo el abanico Bueno. y al final, no sé, es encontrar ese gusanillo que te llame y a veces no incluso ser bueno, o sea, creo que tampoco es suficiente, ¿no? Cuando no disfrutas del deporte, pero si eres bueno, al final no vas a ir con ganas a Sí, sí, entrenar. total. Y cuando tienes que sacrificar tiempo, horas, se hace mucho más difícil. Es más probable que acabes dejando de hacer deporte, Exacto. sea lo que sea, aunque Sí, sea sí, salir a correr. totalmente. Vamos a hablar del gusanillo de Paula, ¿vale? Porque su gusanillo es, voy a decirlo claro, darse de hostias dentro del agua, porque encima juegas de boya. Yo tengo amigos que juegan a waterpolo, no de boya, pero juegan a waterpolo y me dicen que es, o sea, que debajo del agua ahí pasa, vamos, o sea, es la guerra, o sea, pero la guerra. Sí. Yo digo que el waterpolo es fuera del agua
y debajo del agua es lucha libre, ¿no? Un poco lo que no se ve. El deporte, o sea, nuestro deporte, el waterpolo, es súper físico. O sea, es un deporte muy físico en el que al final no estás en tu medio, porque nuestro medio es el terrestre, entonces ya tienes ese primer hándicap, ¿no? Sí. Que es Partes en aguantarte en el desventaja. agua. Partes en desventaja ya. Claro, nadar, el tema aeróbico, ¿no? Dentro del agua, que también se tiene que entrenar y que es complicado, y después el mantenerte, entra un balón y Claro, entra una luego jugar, defensora, o sí, sea sí, que sí, ya sí, sí. es contacto físico, más una pelota, más el tema táctico de pensar todo lo que se tiene que hacer. O sea, yo creo que el waterpolo es un deporte complejo y completo. No, no, Sí, o sea, yo, de verdad, Claro que sí. o sea, hay veces que ponen las cámaras estas de debajo del agua, todo esto, y digo, yo no entiendo. Yo lo que me sorprende es, ¿en qué punto es falta? A ver si me lo puedes explicar, porque ¿hasta qué punto se deja ese contacto? A ver, por ejemplo, es un poco, depende del criterio, ¿vale? Porque no cada árbitro pita igual, igual que en los demás deportes, ¿no? Pero normalmente cuando tú tienes el balón, ¿vale? Y, por ejemplo, apoyas el balón y te hunden, eso es falta. A no ser que sea que te hunden hasta el suelo, que puede ser expulsión. Que expulsión tenemos 3. Sí. A la tercera es definitiva y ya no puedes volver a entrar. Pero, por ejemplo, normalmente las expulsiones pues serán más en los 2 metros, que es en la posición en la que estoy yo, que es cuando te encaras a portería. Claro. Pero sí que es verdad que la falta sería un poco, sobre todo con balón en mano, es cuando pitan falta, ¿no? Que se para el tiempo, entonces vuelves a coger el balón y vuelves a iniciar el juego. Y todo el rato que te estás pegando, porque aunque tú no tengas el balón, siempre se ve a la boya en ese caso, dándose, pero dándose. Bueno, solo ves agua. Tú por la televisión solo ves agua, Sí. salpicando. Estos que le estáis dando muchísimo. ¿Ahí qué intentas? ¿Qué es lo que intentas? Realmente muchas veces es más la espuma que se crea de los movimientos, de intentar buscar el espacio, ¿no? Muchas veces, al final, yo siempre lo digo, ¿no? La boya estamos de espalda a portería. O sea, tú estás de cara a tus compañeras, pero no sabes lo que pasa detrás, ¿no? Que tienes la portería, Claro. pero ya está. Entonces muchas veces es, como ellas están en arco de cara a ti, es buscar el hacerte tu espacio y tu sitio para que el balón pueda entrar y moverte para poder lanzar. Porque al final muchas veces estamos centradas, ¿no? Y hacemos pues eso que se ve en la espumita, que nos vamos para Exacto. un lado Ahí. para que el balón caiga a esta banda y poder acabar. Al final es un poco estratégico, ¿no? De decir, pues van a hacer movimiento por aquí, vale, pues yo voy a pedir el balón para la otra banda para que estén entretenidos. Y tiro sin mirar. Y tiro sin mirar, bueno. Que eso también, ¿eh? Claro. Paula. Bueno, es que- muy de esto, es muy de esto. ¿eh? y te voy a decir, claro que con esta exigencia tanto física como táctica necesitáis tantos entrenamientos, o sea, entrenamiento por la mañana, por la tarde. Nos decías ahora que tienes por la tarde Vídeo. táctico a nivel vídeo y luego otra vez a la piscina. Sí. 2 horitas. Sí. Y hoy hemos tenido gimnasio por la mañana, agua, y por la tarde tenemos más la parte de análisis de vídeo para el partido del domingo y otra vez agua para practicar táctico. Casi Claro. nada. ¿Y natación hacéis también? ¿O simplemente Hoy ya nos ha en tocado agua? nadar, por ejemplo. Ah, Hoy ya. hemos tenido 2000. 2000. 2000 metritos así. Así, fácil. Sí, Fácil, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, es lo que toca. Tú, la natación. Pero es necesaria totalmente. ¿Eh? O sea, al final es como cuando corres. O sea, al final. Necesitas Sí, esa sí, está parte. claro. O sea, aparte que haces pesas, que nosotras también lo hacemos, también tienes que correr, pues nosotras nadamos. A ver, ¿para qué son estas, como las cosas estas que tenéis aquí en las orejas, en Mira, el gorro? yo hago waterpolo y realmente creo que es para la protección de los oídos. Creo que es. Ah, ni lo sabes, ¿eh? Pero, a ver, lo supongo porque es duro. Ah, vale, Vale. vale, claro. Es una zona Ya, pero- sensible, Sí. tal. Vale. Ya, Entonces está un poco más salido y es duro y Pues a si la te dan vez un tiene los golpe- agujeritos para que se escuche. Sí, porque en waterpolo te puedes llevar muchos Ya, golpes. ya Sí que es ves. verdad que tenemos que jugar sin pendientes normalmente porque se te pueden enganchar, porque, bueno, al final Lógico, Sí, sí, lógico. Sí, a la esto que te creo tiren un poco del gorro puede ser que te quedes sin oreja. Lógico en por su todos los parte. deportes. ¿Y cuánto tiempo puedes estar sin, o sea, sin tocar de pies en el agua, sin Pues- pedir el cambio? ¿Cuánto tiempo puedes estar? ¿O todo el partido tú? ¿O me aguantas todo el partido? Todo el partido. ¿Todo el partido me aguantas? No, sí, claro, pero tú pero te hay vas medias- cambiando. hay medias partes. Hay medias partes, Sí, pero pa- no sí, no juegas paramos. todo. A ver, normalmente dan descanso porque hay pocas jugadoras que puedan jugar 32 minutos Claro, ahí voy, ahí voy. de un partido. Pero realmente Estás podría preparada aguantarlos. para aguantarlo todo, por decirlo sí, así. podríamos. Yo tanto entreno. Al por final, decirlo así. al final te acabas dosificando, Claro. porque no puedes estar 32 minutos arriba. Y al final el waterpolo muchas veces cuando las transiciones, pues el tema de la natación, pues la dosificas si tu rival se queda más atrás del campo, tienes menos metros que nadar. Claro, No es lo lógico. mismo que si, por ejemplo, vas de 2 a 2, que de 2 a 2 quiere decir de portería a portería. No, muchas veces es de 2 metros a punta. Entonces
los metros varían, ¿no? Según los movimientos que hayan, a quién tengas que seguir. Entonces cambia un poco, pero sí que es verdad que 32 minutos podríamos aguantar todas. No, solo nos queda, Paula. La típica. No, Esta- desearos mucha suerte Ah. para el partido que viene, que os estáis jugando la Liga. Así Sí. que. Dar las gracias también al Club Natació Sabadell por Por dejarnos supuesto. grabar aquí en sus instalaciones y ya está. La verdad que muchísimas gracias, Paula. Mucha suerte. Gracias a vosotros y a ver si esa suerte nos acompaña estos dos partidos. Sí, seguro que sí. Esperemos. Toca revancha ahora, toca revancha. Gracias, Paula.